¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen día. Soy Alex. Estamos aquí en su programa Fe y Ciencia. El día de hoy nos encontramos con la psicóloga Mónica Pérez, que vamos a estar comentando, platicando, compartiendo con ella un tema muy interesante acerca del cuidado personal, del cuidado de uno mismo. Y pues ahí en el título pueden ver de qué se trata este podcast. Síganos, denle like, compartan y estamos aquí. Comenzamos. Bueno, pues como les había comentado, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante. Esperemos que, bueno, para nosotros es muy interesante, importante, el cuidado personal. Mónica, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Alex, muy bien, estoy en este día muy contenta de estar contigo y compartiendo este tema que sí es sumamente importante para la vida en general. Yo creo que una de las cosas que el ser humano a veces descuida o deja de lado es cuidarse a sí mismo. Y a veces como que no podemos diferenciar entre egoísmo o radicalismo, si es sacrificio o realmente es un esfuerzo para ello. Pero antes de entrar al tema, primeramente yo creo que las personas, la gente que nos está viendo, quiere saber quién es Mónica. ¿Quién es Mónica Pérez? Bueno, ¿quién es? Bueno, me presento, soy psicóloga de profesión, tengo una maestría en psicopedagogía y docencia, me encanta la capacitación y los cursos y bueno, estamos aquí aprendiendo. Eh, ¿Qué más quieres saber, Alex? Lo que queremos saber es por qué psicóloga y sobre todo que este es un programa de fe y ciencia, que no solamente hablamos de la ciencia, sino también de la fe. ¿Por qué psicóloga y por qué tantas veces hemos llegado a hablar de la importancia de la espiritualidad de la psicología? Híjole, qué buena pregunta, Alex. Yo antes de psicología estaba estudiando medicina. Y luego después de esto tomo la decisión de ir a misión con los misioneros servidores de la palabra. Entonces ahí pues vivo la experiencia, el contacto como mucho más cercano con cada una de las personas y comienzo a identificar otro tipo de necesidades e inclusive herramientas que me hacían falta, ¿no? Qué importante sí es obviamente la salud física, pero también empecé a identificar que también había otro tipo de necesidades, no solo también la espiritual, que es sumamente importante y básica, pero también la necesidad, ¿no? De trabajar con el autocuidado, la salud emocional. Y es ahí donde tomo la decisión de dar el paso para estudiar psicología. Cambia. Yo pienso que las cirugías del alma, como sabemos, la base de la psicología es el alma, etimológicamente desde las raíces antropológicas, filosóficas, antiguas. Y qué importante estas cirugías del alma, porque también en la terapia, ¿no? Los pacientes, cuando nos sentamos delante de una persona que tiene una necesidad de sanar aquella herida, que a veces es más complicado de ver. En la medicina puedes ver las heridas de manera visual. Creo que en la psicología aprendes a ver las heridas desde la mirada, desde la actitud, desde... Ves a una persona y dices, aunque muchas veces la persona no sabe qué le pasa, tú dices, ya identifico qué es lo que le pasa. Claro. Y la importancia, ¿no? También de dar este acompañamiento integral, no solo la parte desde la ciencia como hoy lo planteamos, sino también esta parte de, bueno, yo como psicóloga me actualizo, pero siempre hace falta algo, ¿no? Entonces prepararte también para que Dios te dé esas herramientas para apoyar a esa persona que pone frente a ti. ¿Y qué descubriste ahora que pasaste de la vida misionera, estabas en medicina, pasas a la vida de la psicología? Bueno, más que a la vida, al estudio de la psicología, que también se hace vida. ¿Qué experimentas cuando terminas esta carrera y ya te enfrentas a esta dinámica de verte cara a cara con las personas y sobre todo con esas raíces espirituales? Qué gran responsabilidad. Considero que siempre es un gran compromiso con cada una de las personas y no solo Alex con las que me voy en terapia, ¿no? Creo que siempre, en todos los ámbitos en los que te desarrollas, siempre estás en contacto con alguna persona y tienes como esta parte psicológica que dices, pues sí, identifico que pueden traer algo como parte de su historia, pero también está esta parte psicológica, espiritual, que también te hace pues sentir como mucho más compromiso
el ver que la persona es una persona integral, que no solo está compuesta de emociones, sentimientos, historias, sino que también tiene una parte espiritual. A mí me llegan muchas personas a la consulta con una gran necesidad de poder contactar no solo con el psic, ¿no? Sino poderse encontrar con el sentido de su existencia. Y encontrar razones y motivos, y no sé si te pasa, pero muchos duelos también alcanzo a ver. Mucha gente que duela, no solamente por pérdidas humanas, sino el perder la dirección, el sentido de la vida, el poder eh, olvidarse de sí mismo. Y aquí es donde entra un tema que me parece muy importante, ¿no? El autocuidado. El autocuidado y la resiliencia, importante en esta época y en este tiempo. ¿Cómo podemos equilibrar, no? ¿Cómo podríamos iniciar este equilibrio entre la independencia y la comunión, ¿no? Porque cuando nacemos con esta dependencia. Un niño es dependiente de sus padres y después incluso el adulto mayor también, ¿no? Pero cuando se nace con esa idea de que algún día voy a ser independiente, voy a hacer mi vida, nadie me va a decir lo que tengo que hacer con mi vida, por dónde caminar, y sin embargo te topas con una realidad, es que me di, luego al último decidí que sí iba a hacer una familia o que iba a trabajar o que iba a servir en el mundo, a hacer algo, y finalmente la gente empieza a olvidarse del autocuidado. ¿Qué es esto del autocuidado? ¿Cómo se vive? ¿Por dónde empezaríamos, Moni? Fíjate que tocas un tema muy importante, Alex. Desde pequeños nos enseñan a que, bueno, tenemos que ser independientes, ¿no? Pero no tenemos la claridad de qué es ser independientes. Ser independientes no significa que voy a cortar con todas mis redes de apoyo, con mi familia, con la interacción con mis compañeros de trabajo, con mi familia, ¿no? Inclusive quien tiene mascotas, siempre estamos interactuando con distintos seres vivos. Y es importante que identifiquemos que ser independiente no significa cortar relación con las personas, porque somos seres sociales. Porque el autocuidado que mencionas, sobre todo nosotros en el área de la salud, en ocasiones llega a ser un poco complicado el decir, bueno, ¿cómo voy a expresar yo mis emociones hacia otra persona? Porque pues somos la etiqueta del psicólogo perfecto y sano, ¿no? O inclusive distintas enseñanzas y creencias que nos han dicho a veces que tienes que soportar o tienes que aguantar, pero vamos generando creencias erróneas de lo que realmente es la independencia y perdemos de vista el autocuidado. Y bueno, varios autores o científicos han hablado sobre este tema del autocuidado. Para tocar primero el cómo yo me voy a cuidar, primero tengo que identificar cuáles mis necesidades, qué es lo que yo necesito también cuidar de mi persona. Hay un autor, justo Carl Rogers. Carl Rogers. Que nos habla sobre Toby Kissio, psicólogo humanista, que bueno, nos habla sobre esa importancia de la autenticidad, ¿no? Qué importante ser auténticos, pero como vamos a ser auténticos, si ni siquiera sabemos quiénes somos o cuáles son nuestras necesidades o qué necesitamos cuidar también de nosotros, llega un momento en que nos perdemos mucho en la necesidad del otro, ¿no? Inclusive recientemente Me pierdo en el otro también. mira, justo a eso iba, ¿no? Recientemente viví una experiencia externa no mía, donde inclusive te dices, es que a mí me gusta tal estilo de música, pero luego te das cuenta que no, o sea, no te gusta a ti, sino que a la otra persona le gusta y por tú no generar una molestia o cualquier situación, lo vas asumiendo, entonces vas perdiéndote a ti mismo, vas perdiendo tus propias necesidades, tus propios gustos, el propio amor que necesitas también. Qué importante cuando hablas del perderme, porque incluso, bueno, eso le sucede, o se supone que tendría que suceder en la adolescencia, donde estoy buscando mi propia identidad, ¿no? Citando a Erickson. Y cuando tú estás en esa búsqueda de ver a los demás y quieres ser tú a través de la imagen que ves en otros, pues es como que en lo que se va formando exactamente
esa imagen tuya, pero efectivamente, ¿qué sucede? No solamente en la adolescencia, durante la vida, que no he sido yo, que he sido lo que me han dicho que tendría que ser, ¿no? Podemos ver socialmente que me han dicho que tengo que ser, ¿no? Y me venden una ideología que incluso hay gente que como no tiene dónde abrazarse y sobre todo esa falta de espiritualidad te lleva a abrazarte de las ideologías que te acomodan como si fuera un saco que te compras en una tienda departamental, pero que en realidad pierdes tu verdadera identidad y luego defiendes, en esa misma identidad que te compras, defiendes ideas fuera de lugar. Pero aparte, me puedo perder en el otro, como lo decías. Qué frase tan fuerte, ¿eh? Porque a veces me puedo perder en el otro, ya sea un amigo, ya sea una pareja, ya sea una idea. Y todo esto parte a raíz de la primera sociedad que es nuestra familia. Probablemente el ambiente también influye, pero qué tan importante es la familia para esta formación de irme preparando durante este camino, porque a lo mejor también invitamos a los padres en el autocuidado. Claro, Alex, aquí es muy importante que tomemos en cuenta que tenemos un primer modelo, ¿no? Entonces, el hecho de encontrarnos con nuestra familia nos hace aprender a comportarnos en la sociedad de determinada forma. Entonces, si yo como a lo mejor padre de familia o como hermano, como cuidador, no enseño al otro cómo se debe de cuidar, entonces también voy generando como esa cadena, ¿no? Del no saber cómo cuidarme. ¿Por qué? Porque generalmente, pues tú sabes que los papás siempre van a ver lo mejor por sus hijos, ¿no? Inclusive desgastándose en el trabajo, no sé, quitándose el bocado de la boca para que ellos puedan estar bien, cuidando siempre el bienestar y la salud emocional de sus hijos, pero descuidándose a sí mismos, ¿no? También tienen necesidades de hambre, también necesitan descansar y se pierden en cubrir la necesidad del otro. Y también se pierde matrimonio porque yo he escuchado que, por ejemplo, ya hay familias donde en el caso de él o ella pasa el esposo o la esposa a segundo plano. Ya el hijo pasa a ser una prioridad. Y qué fuerte porque a veces las parejas, los esposos, no están preparados para la vejez, ¿no? Porque entonces los hijos, ya me entregué a mi hijo, dejé no solamente me olvidé de mí, sino me olvidé de mi esposo o de mi esposa. Cuidé a mi hijo, lo crecí, le di todo, el hijo se casó, se fue, y los esposos después se encuentran cara a cara, ya que los hijos se han ido, con con un ser desconocido porque me olvidé también, no solamente me olvidé de mí, sino me olvidé de ti, dejando un lugar que siempre tendría que haber sido importante sin que fuera a sustituir, ¿no? Claro, el famoso nido vacío, ¿no? Los hijos se van y te reencuentras con la otra persona que obviamente todos hemos cambiado, evolucionamos, pero te perdiste en esa que también era tu pareja, tu necesidad, tu proyecto de vida. O sea, elegiste a esa persona para toda la vida y terminaste abandonándome de alguna manera. Puedes estar presente, tú lo sabes, en un lugares, pero pierdes inclusive el cómo el otro se siente, cuál es su necesidad y te enfocas hacia, en este caso, los hijos. Los hijos y también que puede ser los dos extremos, ¿no? Que me ha tocado ver con personas, con pacientes, con circunstancias, los dos extremos, que confundí el cuidado de mí mismo a pensar en mí mismo, que esa es la confusión, envolverme en un egoísmo y en un yoísmo, primero yo, luego yo, y que también está muy de moda ahora, ¿no? Primero yo, al último yo, siempre yo, y entonces son los extremos que, como lo decíamos ahorita, se suelen adquirir y suelen comprar como una forma de vida, cuando en realidad como que las minorías han tenido ahora, entre comillas, ese peso que han descobijado a las mayorías de situaciones históricas y que finalmente ha generado divisiones familiares. Y entonces se confunde este término del cuidado de mí mismo, se confunde el sacrificio, se confunde la entrega, se confunde el pensar en mí mismo para no... ¿Cómo podríamos decir esta palabra?
desaparecerme, de olvidarme, desconfigurarme. ¿Cómo podríamos nombrarle? Anularme. Me anulo y en esa anulación creo que a veces se viven estos dos extremos, ¿no? Claro, y sabes, algo también pasa mucho, ¿no? Que nos dicen, en ocasiones aprendemos que a lo mejor si no damos el todo por los demás, somos personas egoístas. Entonces, de alguna manera, vamos anulando el amor propio, el autocuidado, confundiendo esa parte de, pues que me doy completamente, ya, pues ya no anulo mi necesidad, anulo mi cuidado, anulo mi amor propio. Es muy importante en este caso, Alex, que podamos cambiar como esa mentalidad, esa creencia, ese chip, ¿no? Darle la vuelta y saber que no, o sea, no es anularte a ti, y no es anular tu amor propio, ni tu autocuidado, ni, por supuesto, dejar de ser auténtico y buscar tu propia necesidad o personalidad. Y sabes que me he encontrado, Muniuta, que hablábamos de espiritualidad, que es tan importante que yo pueda encontrar una respuesta en mi fe, en la espiritualidad. Porque cuando las personas, yo como hombre espero que ella me haga feliz o ella quiere que él lo haga feliz y en esta búsqueda de que yo quiero que tú me llenes este corazón a lo Dios que Dios me dio y que lo único que lo llena es Dios y que si yo tengo un hueco, un vacío espiritual, pues yo voy a creer que otra persona me dé eso que no tuve. Eso es desde la parte espiritual. Pero a lo mejor tuve una ausencia de padre, abandono, rechazo de madre. Y también estoy en esa búsqueda no solamente espiritual, sino también una búsqueda emocional de llenarme el alma, de llenarme mi necesidad, mi carencia. Y aparte, vamos a sumarle en este autocuidado que soy una persona que como no me cuido, no como bien. Que no me cuido, me dejo pasar mis horas de alimentación, mis horas de sueño, se me pasa, o sea, y le agregaría otro elemento, la necesidad de ser vistos, ¿no? Hago tantas cosas para que los demás me vean y de hecho yo he identificado que muchas personas traen este sufrimiento porque dan demasiado, dan de más y los demás no le corresponden, pero en realidad es esa búsqueda de este equilibrio que yo me atrevería nuevamente a decir, tendríamos que empezar desde esta alimentación de nuestra fe. Claro, Alex, tu comentario me remonta a una experiencia que tuve en una conferencia justo católica, donde tocaban distintos temas familiares. Uno de ellos justo era el tema de las parejas, ¿no? Generamos como cierta expectativa de que hiciera una persona saludable, una persona madura, responsable, comprometida, a lo mejor que también gestione bien sus emociones, pero estoy yo viendo lo que yo necesito del otro, pero no lo que yo voy a ofrecer, ¿no? También necesito ser una persona sana, necesito autocuidado, gestionar bien mis emociones. Entonces es importante del cómo lo que tú buscas en el otro, también tú lo puedas otorgar y también lo puedas hacer. Y en ese ofrecimiento ya empieza a surgir las relaciones familiares de esposo, esposa con hijos nutridas, ¿no? Ya no es que yo esté buscando que tú me des, sino yo tengo mucho que compartir, ¿no? Y que no lo comparto en cualquier lado porque no lo mendigo, ¿no? No estoy queriendo que en ese disfraz de que tengo tanto que compartir y a todo el mundo le doy, pero en realidad en el fondo es una gran necesidad de estar necesitados, sino el hecho de poder decir, me he nutrido espiritual, he ido a terapia, he ido a asesoría espiritual, he nutrido mi cuerpo con buena alimentación, buena salud, y entonces a raíz de todo esto yo puedo compartirle al otro. Y si el esposo y la esposa al mismo tiempo tienen esta nutrición y empieza el cuidado de uno mismo, y ya te empiezas a amar y a querer y empiezas a poner límites. Empiezas a decir, hasta aquí. Creo que puedo trabajar, pero no demasiado. Necesito equilibrar. Claro, también hablas de esta parte de la vulnerabilidad, ¿no? También es una parte de humildad, identificar y decir, pues también necesito que me sostengan, ¿no? También necesito descansar, también necesito ser amado, apoyado y no solo, qué bueno, porque el dar tú sabes que da mucha felicidad, ¿no? Que te llena mucho.
Sin embargo, esta parte de que también tú reconozcas cuáles son tus necesidades, e inclusive me decías, bueno, pues busco ayuda, ¿no? Voy a terapia, voy, pido apoyo espiritual, pero que no te dejes y que realmente con humildad reconozcas que somos vulnerables y no somos seres perfectos. Y eso que tú dices, pedir ayuda, ¿qué trabajo cuesta cuando el orgullo va por delante? Sí. O sea, reconocer que yo no puedo y que entonces cuando hablas precisamente de este punto tan importante de pedir ayuda, saltamos a otro escalón, que es la sociedad. En medio de esta sociedad que tanto tengo yo este autocuidado, ver esta importancia que requiere cuidarse. Claro, yo creo que actualmente en la sociedad es un tema el hecho de a lo mejor cuidar tu salud emocional. Ya no es como antes un tabú, ¿no? De los que van a terapia pues están locos. Realmente no. Ahora creo que sí ya hay más apertura, inclusive hablar de emociones, de cómo te sientes, inclusive de conocer nuevos trastornos que antes pues no era tan permitido o era un poco más sesgado. Pero actualmente sí hay más apertura y creo que eso, pues, es un gran paso en la sociedad. Sin embargo, creo que hace falta, ¿no? Hace falta generar como estas redes de apoyo, no solo en el ámbito familiar, que obviamente, pues, es como nuestra base, estar cerca de aquellos familiares que nos pueden, nutrir, que nos pueden ayudar, porque no necesariamente todos, pueden hacer este apoyo o este acompañamiento. Y pues también en el lado, creo que en cuestiones públicas, también el tema de mejor buscar grupos de ayuda, creo que hay muchos. En cuestiones religiosas a veces podemos tener a lo mejor un grupo de trabajo en el que nos relacionamos, pero realmente no sientes ese acompañamiento, esa red de apoyo hacia tu persona, sino que puedes buscar algunos que sí se alineen a eso que tú necesitas. Dentro de la Iglesia Católica hay muchos movimientos en los cuales se puede participar y también hay muchos grupos de autoayuda que incluso trabajan los 12 pasos de doble neuróticos, familias anónimas. O sea, hay una cantidad de posibilidades y de opciones que te pueden ayudar a tener un proceso de crecimiento emocional y por supuesto buscar la asesoría espiritual, que a veces se confunde, ¿no? Cuando vamos a confesarnos y queremos echarnos una asesoría espiritual de 3 horas y la fila de personas esperando ahora, cuando en realidad la confesión nada más es hablar de tus pecados brevemente y buscar la asesoría espiritual posteriormente para poder aterrizar esos aspectos. Pasando ciertamente al tema de la sociedad, entonces también nos damos cuenta que esta integración y que a lo mejor podríamos ir aterrizando este aspecto de nuestra cultura, en medio de nuestra cultura y de la dinámica que vivimos a nivel de las ideas que tenemos, las creencias que se nos han inculcado. ¿Has escuchado tú este tema en la familia, en la tradición, a lo mejor olvidarse o no cuidarse a uno mismo? ¿Has escuchado de las generaciones que nos han hablado de esto, Moni? ¿Alguna vez tu familia o has escuchado que otras personas hablen de como el esfuerzo extra y darle al máximo y demás? Fíjate que yo lo suelo escuchar que a veces eh, lo he visto, a lo mejor no socialmente, no culturalmente, pero yo lo he visto con estas modas de motívate, sal adelante, tú vas a poder. Y yo digo, a veces no es suficiente pararse frente al espejo y decir, tú puedes, vas a salir adelante, porque en realidad a veces no se puede sostener tanto tiempo, podríamos decir, una realidad que estoy cargando, ¿no? Y que realmente sí necesito contactar con el que me pueda ayudar. Claro, Alex, tú sabes que algo que nos duele no es algo que se dio de forma inmediata, ¿no? Sobre todo las personas que son cuidadores o que acompañan a otros, tienen como que vamos agregando piedritas, piedritas, a lo mejor cosas que no se trabajaron en el momento, cosas que no se hablaron, límites mencionabas que no se marcaron. Entonces es muy
importante que podamos identificar esto. Obviamente que sí, siempre en las familias se habla de, pues yo di todo por ustedes, dejé mi carrera o trabajé todo para que mis hijos estuvieran bien, ¿no? Pero ¿cómo llevamos a cabo pues este reconocimiento también del cómo nos cuidamos a nosotros mismos? Y algo que a mí me parece importante entonces sería abordar qué áreas, ya que hablamos de la familia, que hablamos de la sociedad, que hablamos probablemente de nuestras culturas que a lo mejor no nos han enseñado el autocuidado, ¿no? No existía o no había esta parte de autocuidado, pero en qué áreas es importante tomar en cuenta o que pudiéramos mencionar, como por ejemplo en las cuidadores de la salud o en las personas que tienen un familiar enfermo o sobre todo en situaciones en las cuales, que me ha tocado ver en más de una ocasión, como las personas que cuidan a otros, eh, que les toca, ¿no? Puede ser el adulto mayor o puede ser la salud de algún familiar. En este caso puede ser padres que cuidan a sus hijos con una situación vulnerable o hijos que cuidan a sus padres por alguna situación, el esposo, la esposa, o el caso de que aquel papá que empezó enfermo y que los niños estaban chiquitos y que finalmente la mamá se convirtió. Y yo he visto todos los vertientes que el papá se dedicó a cuidar a la mamá y dejaron a los hijos, fueron dejando a los hijos, y al caso contrario y que de alguna u otra manera no solamente se descuidó él como papá o ella como mamá, sino que también fue dejando a los hijos. Y en este autocuidado está el tema pues de la salud, ¿no? Y sobre todo las personas que están dedicadas en el área de la salud. Y otro punto importante con el que me gustaría ir como cerrando este bloque, eh, las personas espirituales, ¿no? Sobre todo la gente que está viviendo una vida consagrada, una vida religiosa. ¿Cómo poder llegar a este tema del autocuidado? ¿Qué te vamos a llegar a este tema? Pero podríamos empezar en el tema de la salud. Moni, ¿tú qué has visto en el tema de la salud? Eh, bueno, te voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? El tema de los psicólogos, obviamente que tenemos esta vocación, ¿no? Del acompañar al otro, pero también en ocasiones llevamos a perder de vista el cómo yo también me acompaño, cómo yo también me cuido. Y este estigma de, pues el psicólogo pues está bien, ¿no? Él es feliz, él no tiene problemas. Entonces es como un poco más complicado poder generar tu redes de apoyo en donde dices, él me puede escuchar y no me va a decir juzgar porque es el psicólogo, ¿sabes? En el tema, inclusive en cuestiones de los médicos o enfermeras que están en el área también de la salud, sabemos que tienen contacto todo el tiempo con personas con cuestiones complejas, enfermedades, temas de salud complicados y también con constante contacto con la muerte, ¿no? A veces llego a escuchar mucho de, pero pues ellos ya se adaptan, ¿no? Ya saben, pues es lo del día al día, pero realmente no, o sea, duele. Los psicólogos sufren, los médicos también sufren, se cansan y pues los tocabas también el tema, ¿no? De los cuidadores en casa, también te dan todo por mejor su enfermo o su adulto mayor, que pierden de vista inclusive sus propias necesidades o inclusive sus propios proyectos de vida, ¿no? Y para finalizar esto que me ha tocado vivir con nuestros hermanos de la iglesia que les toca acompañar, ¿no? Espiritualmente. También los vemos en ocasiones hablando mejor de sacerdotes o religiosos, ¿no? Pues son santos, están cerca de Dios, no se pueden enojar y Pablo tienen mucha paz, ¿no? No se pueden enojar, no pueden estar tristes. Qué difícil, ¿no? Qué difícil que en ocasiones ellos no tienen con quién hablar, porque todos vamos y buscamos el acompañamiento, la asesoría espiritual, inclusive a buscar esta terapia, ¿no? Acompañamiento psicoterapéutico, pero realmente ellos también son humanos, también son vulnerables, también sufren, obviamente también se cansan. Y yo he visto muchos conocidos amigos que se cansan y no solo se cansan físicamente, ¿sabes? Sino también el tema espiritual, encontrarse con esos panoramas. Recientemente alguien me comentaba
de cómo se enfrenta a una situación en una misión de África, ver la situación en que se encuentran las personas y cómo también se vio lastimado emocionalmente y no hay como las suficientes personas o redes de apoyo con las que puedan acercarse, ¿no? O eso consideran ellos porque pues los ven como de, "Ay, ellos no sufren, ellos no se cansan, ellos dan todo por amor", y sí, pero también se sienten, ¿no? Entonces, qué importante esto de decías, pues dar el paso y pedir ayuda. También necesito ser escuchado, también necesito ser acompañado, también necesito solo platicarte esta experiencia que tuve, ¿no? Esta persona que no supe, a lo mejor no tuve las herramientas de cómo orientarla, inclusive, o me enojé, ¿no? Porque son humanos. Em, yo creo que aquí es importante que todos también tratemos el tema de la humildad y sabernos vulnerables y buscar apoyo, porque sí lo hay. Sé que es complicado en algunos de nuestros casos, porque decimos, ay, pero ese psicólogo ni cree en Dios, ¿no? O, ay, ¿cómo ves a caer? Pero creo que sí hay, o sea, sí habemos posibilidades de redes de apoyo para que todos busquemos ayuda, no solo las personas que estamos dentro del área de la salud, sino también nuestros hermanos que se encuentran en esta salud espiritual, que también nos acompañan, ¿no? Que busquen ese apoyo para, para que también se sostengan y también se vale verse vulnerables. Yo ahorita que te escuchaba, de hecho, hoy tengo terapia. Y a mucha gente le he recomendado ir con un terapeuta que vaya a terapia. Es importante, porque a veces pareciera como que no necesitamos formación. De hecho, yo tomo terapia, tomo mentoría, tomo nutrición, tomo asesoría espiritual. O sea, eh, tengo un combo de búsqueda constante y de hecho no lo hago porque me sienta, porque a veces el error, busco porque me siento vulnerado, ¿no? Me siento con una necesidad, ¿no? Yo pienso que lo tengo como un estilo de vida. eh, eh, También mis citas al dentista, por ejemplo, en un periodo constante, al médico también, visitas constantes al año. Y en ese sentido suena extraño, ¿no? Porque no, como creo es parte de la cultura, que no nos van dando esa formación y vamos, pero ya cuando vamos rayando, ¿no? Vamos raspando. Qué bonito poder. Yo me he encontrado poca gente que ha llegado a consulta, no porque tenga un problema, sino porque quiere tener un crecimiento, ¿no? Y es algo importante. De hecho, a esta terapia que estoy viendo últimamente, que es muy bonita. Yo empecé a asistir porque estaba queriendo, aparte de descuadrarme, porque estoy cómodo, o sea, yo llegué diciendo, estoy muy bien, vengo porque estoy muy bien. En esta búsqueda de buscar alternativas, de buscar un proceso de crecimiento, vengo porque estoy muy bien y quiero dar un paso diferente en mi vida y porque aparte puedo compartir, ¿no? Y puedo, y voy, o sea, o estoy en una sesión, en otra, busco la manera de compartir y también de crecer y de aprender. Y me encanta, para concluir esto que tú mencionas para pasar a otro punto, me encanta ponerme en modo alumno. Me gusta ponerme en modo alumno porque yo digo, todos los días aprendo algo nuevo, no hay día que yo diga, esto no lo aprendí, esto no lo descubrí, esto no me lo imaginé, ¿no? Por ejemplo, este tema del día de hoy, sobre todo de poder profundizar si los santos realmente se cuidaban a sí mismos, porque escuchamos el sacrificio y la entrega, ¿no? Y estudiando y profundizando el tema que ahorita vamos a hablar de ese aspecto, me pareció muy bonito. Y el podcast, se les olvidaba decir que este era el podcast número 4, pero lo van a ver. En el podcast número 3 que tuvimos la oportunidad de hablar con el padre Arturo, un psicólogo, hablábamos precisamente de esto. El sacerdote también requiere cuidado, también es humano. Y él me platicó algo que me impresionó. Dice, la gente llega aquí cuando se quiere casar, ya tienen salón, ya tienen padrinos, ya todo tienen, nada más bien, venimos para decirle cuándo va a ser la boda. Y él decía, pero pues, creo que la primera persona con la que tendría que haber venido, pues no lo dice así como tal, pero da a entender, pues que primero con el sacerdote, ¿no? Y para ver cómo están sus tiempos, sus espacios, y sobre todo algo que me parece importante para tener esta asesoría.
Y yo creo que en la parte de la psicología, el psicólogo sí es importante que se reconozca con ayuda y bajarle. No 2 rayitas, todas las rayitas para poder acercarse a otro terapeuta y poderle decir: "¿Me puedes escuchar?". A mí me ha tocado ver, por ejemplo, el caso de sacerdotes que buscan asesoría de otros sacerdotes, ¿no? Para poderse confesar, que hay mucha gente que me dice: "Y bueno, y el sacerdote se ve al espejo y se confiesa". Sí, el perdón es se perdona sola, solo, o la religiosa se solita, ¿no? Yo pienso que es importante, pero independientemente de esta, confesión, de esta asesoría o de buscar terapia, creo que el el cuidarse a sí mismo va un poco más allá de solamente buscar ayuda, sino no sé si tú estás de acuerdo en el tema de poner límites, aprender a poner límites. Claro que sí. Considero que cuando tú descubres tu propia necesidad, puedes parar algo que puede complicarse mucho más, ¿no? A lo mejor hoy tengo un problema, lo comunico claramente y se detiene, ¿no? De forma asertiva. Pero si lo dejo pasar, pasar y pasa algo, no pongo límite, pasa otra cosa, no pongo límite y esto se hace una bomba. Entonces esto genera pues mucho más problema. Y, y debemos como mucho esta cultura de pues ya está el problema, entonces ahora quizás sí pido ayuda, pero no vamos trabajando en este punto de la prevención. Inclusive marcar límites es prevenir algo más grave, ¿no? Pero prevenir que se venga esta bomba que te comento. Entonces, qué importante que aprendamos a marcar límites, y límites no es el ser egoísta o dañar a otros, sino inclusive pues también saberte cuidar y cuidar al otro, porque puede ser que ese límite que la otra persona está rebasando también le dañe y tú no pones un alto. Entonces, creo que es importante que aprendamos a que no tenemos que decir sí a todo. Tenemos que aprender a identificar cuál es mi cuidado hasta aquí, detenerte y también es saber cuándo tú ya no puedes más y entonces ahora sí hay que pedir ayuda. Pero creo que los límites siempre van a ser parte de la prevención porque luego que se generan muchísimos problemas que tú yo creo que los has visto en terapia y creo que de forma personal quizá pudimos detener algo en tiempo y no lo hicimos. En la infancia, Moni, tú te das cuenta que como desde nuestro hemisferio prefrontal, que este control inhibitorio que no nos ayudan a reforzar. Y yo lo he visto mucho el exceso de los niños del celular que ya no saben esa estimulación continua, ¿no? Esa dopamina constante que genera el exceso del celular y que no solo en los niños, también en los adultos. Pero estoy poniendo el tema de la infancia porque desde ahí se van marcando el saber poner límites, ¿no? Este experimento que hicieron de los niños que les decían, si no te comes este bombón en media hora cuando regrese, te regreso 2 bombones, ¿no? Y habla la historia de ese experimento, si alguien no lo ha visto, que se siguió 15, 20 años después a sus niños, pudieron poner límites, a dónde llegaron y los niños que no pudieron, ¿no? Entonces, los límites, qué importante irlos poniendo y con amor, ¿no? Que decía San Agustín, corrige con amor, ¿no? Ama lo que quieras, pero con amor. Entonces, a mí me parece tan importante. Y aquí tengo una cita bíblica que quería compartir contigo y con todos. Eh, bueno, ante todo no sé si habéis escuchado este texto de Ignacio Larrañaga que habla de, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero tú eres la medida, ¿no? De ese amor, o sea, empieza a amarte a ti mismo, ¿no? Pero me gusta esto porque dice Jesús ahí en Mateo 6:31 y mucha colación en el tema de cuidar, del cuidado. Dice, y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. El mismo Jesús nos invita a descanso. ¿Cómo es esto? Bueno, pues si Jesús necesitaba descansar, ¿no? Yo creo que con nosotros con más razón. Qué importante es hacer una pausa. Pausa, me duele. O pausa, simplemente estoy cansado. Y no estoy siendo malo ni egoísta. Estoy cansado. O pausa de la nada, porque a veces muy acelerado en la vida.
Sí, como aquel señor que iba quitando gente en el camino y quítense, quítense, que traigo prisa, llegó a su casa a sentarse a no hacer nada. Porque a veces es un mal hábito, ¿no? De traigo prisa, traigo prisa, traigo prisa. Y ¿a dónde vas? ¿No? Con tanta prisa. A veces sí, pues nos surge, ¿no? Nos surge movernos si estamos trabajando, si nos surge terminar, si hay que atender a alguien, ¿no? Por supuesto, estamos atentos al día, pero qué importante el poder hacer una pausa y podernos detener en esto. Es muy importante, ¿no? Yo creo que yo sí le he dicho a personas, yo creo que si ven este podcast sabrán, porque en ocasiones están inclusive, rumiando o repensando ciertas, creencias irracionales o cosas que les generan ansiedad, estrés, tensión, y es de para, o sea, detente, identifica qué es lo que necesitas. Necesitas descansar, necesitas ir a hacer oración, necesitas irte al jardín a comerte un helado. ¿Cuál es tu necesidad, no? Y creo que esto de para pasa en todos los ámbitos, no solo en el área espiritual, que también en ocasiones en los grupos, ¿no? Queremos hacer muchas cosas, queremos hacer muchos servicios y ahí tenemos a la persona que está en todos los servicios, pero llega un momento en que ya no cumples como al 100% con todos, ¿no? Y pues también, hablando en temas, laborales, en ocasiones damos mucho, inclusive perdiéndonos a nosotros mismos, nuestra propia necesidad, que tenemos una vida fuera de los trabajos. Es importante que pares, ¿no? Y parar no significa, pues voy a parar un mes, un año, toda la vida, sino respira. Ajá, respira, qué bonito, ¿no? Porque ese respiro, que también yo puedo abusar del respiro y decir, es que tengo un año de respirar. Que a lo mejor pues, sería válido, ¿no? Pero ah, creo que sí, que se para y se trata incluso de descubrir. Fíjate lo que dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios de 9:24. Corramos de tal manera, pero esa carrera, ¿no? Para llegar a la meta. Y a mí me parece que Pablo habla de esta carrera, pero hasta cierto límite, o sea, con cuidado, con equilibrio. A mí me parece que para llegar a la meta en una carrera tradicional o común y corriente, para llegar a la meta es tan importante el tener el cuidado de no desgastarnos antes de haber llegado, ¿no? Y creo que Pablo nos lo dice muy bien. Cuídate, cuida tu corazón, cuida tu vida, cuida tu alma, para que llegues a la meta. Corramos, te dice, no, Pablo no dice, siéntense, no, dicen corramos, o sea, habla de correr, habla de moverte, habla de ir a la meta para lograr el plan de Dios, pero con la intención de llegar a la meta, con cuidado, o sea, ¿en qué ritmo vas corriendo? Dicen los atletas de alto rendimiento que corren maratones no, cuando empieza el toque de salida, yo no he visto que en la maratón salgan corriendo como Usain Bolt a 100 kilómetros por hora. ¿Cómo es esto, ma? Creo que es muy importante, Alex, el cómo, pues, inclusive, pues, la palabra de Dios, ¿no? Nos dice: "Hay que buscar un equilibrio". O sea, no te detengas, trabaja contigo mismo, crece, aprende, inspira a otros, pero hazlo con prudencia, ¿no? Con esta prudencia espiritual o prudencia ya en cuestión de todos tus, áreas que integran tu persona. No te detengas, o sea, no significa que te vas a detener y que vas a detener toda tu vida y que vas a detener el cuidado a los otros. Claro que no, porque es parte de tu vocación, ¿no? Es parte del amor al prójimo. Pero también el es de, espera, o sea, ¿qué necesitas también tú? Con prudencia. Corre, pero Alocado. no alocado, no sin un objetivo, sí, siempre cuidando todos los elementos que lleva esta carrera. Incluso me tengo que parar para hacer un plan, ¿no? Pienso que es importante planear. Yo procuro hacer mi planeación semanal, a la hacía una vez al mes. Bueno, tengo mi planeación anual, pero procuro tenerla durante la semana, hacer mi horario, escudriñar. Yo tengo hojas y hojas constantemente hago esos altos al fin de semana
hago mis evaluaciones en la tarde, en la noche, antes de descansar mi oración, pero también mi evaluación. En la mañana cuando despierto, plan de Dios o plan de vida, estar en la misa, en el rezo constantemente para escuchar al Espíritu Santo que me diga por dónde. Hoy, evidentemente tengo que trabajar, tengo que servir, que estoy al servicio de los demás. De hecho, por eso me cambié de carrera y empecé a meter al tema de la salud para ayudar a otros y ayudarle a Dios. Espero que al final de los días me digas si me ayudaste y no la regaste. Iba por buen camino, era, como dice el dicho, un cocinero más. No era por ahí. Espero que más. Esperemos que no. Ya para ir concluyendo el día de hoy, a mí me parece que hablando de Jesús, hablando de todo esto, ya dialogando yo con Jesús sobre este tema, caía la cuenta también que Jesús hablaba de los fariseos, ¿no? Yo no hago todo esto para que me vean, para que me aplaudan, que brille Jesús, que brille su luz, que sea la Trinidad la que esté al frente de todo esto, porque también en no confundir el tema de, como decíamos, el tema del principio, los extremos, ¿no? No estoy queriendo parar pues porque ya me cansé, ya me aburrí, y tampoco estoy queriendo correr para que los otros me vean. Yo pienso que si no me pierdo, como dice Pablo, no pierdo la meta, voy por el camino. Y si voy caminando, a mí me ayuda mucho, por ejemplo, en mi diario vivir, invitar a Jesús al trabajo, a María al trabajo, el Espíritu Santo para tomar la decisión. Es decir, constantemente estar invitando. ¿Qué harías tú? Yo hago mucho este ejercicio cuando me enfrento con alguna decisión. Jesús, ¿qué harías tú en esta decisión? Yo a veces te escucho que Jesús me dice preguntar al Espíritu Santo. ¿Haremos juntos? O te escucho con paciencia, o digo porque guardo silencio. Yo a veces digo, luego que me dice, pues tiene la respuesta, por eso no te digo nada. Es muy bonita la relación que tenemos, últimamente ha sido maravilloso. Eh, para ir concluyendo este tema, de este tema del cuidado, como estábamos hablando el día de hoy, este tema de autocuidado, resiliencia, un equilibrio entre la independencia y la comunión. ¿Cómo podríamos aterrizar, o si nos faltó algo más, Moni, al respecto que tú quisieras compartirnos? ¿Cómo podríamos aterrizar este tema del día de hoy? Primero, que la compasión comienza desde nosotros, ¿no? Quieres ser compasivo con el otro, primero sé compasivo contigo. Sé humilde. Creo que es importante que aprendamos a ser humildes, que todos necesitamos ser escuchados, ser aplaudidos si quieren, pero justo cuidando este equilibrio, ¿no? Esta prudencia del no quiero que me vean como el perfecto, no quiero ser yo la persona que brille. Pero también es importante reconocer, ok, diste un paso, qué bueno. Ese es un aplauso que a veces también se necesita, ¿no? También saber que haces las cosas bien. Es importante también, considero que también las personas que somos cuidadas y acompañadas, también demos este cuidado a nuestro cuidado, ¿no? A veces ellos o, o las personas que acompañamos ponemos todo nuestro espacio, nuestro tiempo hacia esa persona, pero también el cómo la otra persona responde. Te cuida, respeta tus horarios, respeta que también necesitas descansar o te exige de más. Entonces, es importante por una parte cuidado, es ser humildes y aunque sea nuestra vocación de estar acompañando a otros, saber que también necesitamos ser acompañados. Y también el cuidador, también saber que la persona que te cuida también te necesita. Ahorita que mencionas el cuidado, yo voy a confesar algo que no había dicho públicamente. Pero ha sido tan maravilloso. Mi mamá ya es una mujer grande y ya ahorita tiene andadera por situaciones de salud. Y difícilmente ya tiene como esa apertura a salir porque le cuesta mucho trabajo caminar, subirse al carro, cosas de ese tipo. Y la he sorprendido con llevarla así, pues, a lugares que, de hecho, la otra vez me la llevé a una terapia de grupo para que disfrutara, lo disfrutó tanto. Mi mamá es una terapeuta nata, ¿no? A la fecha, aunque es una mujer ya adulta, hay mucha gente que todavía la sigue buscando para que les diga una mujer también de mucha oración. Este, y la he sorprendido
con llevarla a ciertos lugares. Ayer, por ejemplo, para hablar de este autocuidado, ahorita quiero comentar por qué digo esto. Ayer, por urgencia, la llevamos tuve que llevarla al doctor. Y después, cuando vi la hora, dije, híjole, ayer era la hora santa, yo iba a ver la hora santa. Pero yo la veía poco cansada y dije, ¿cómo se sentirá, no? Yo le dije, vamos a la hora santa y como que me miró, dijo, le digo, ya andas aquí, arriba del carro, porque me cuesta mucho trabajo que quieras, ¿no? Y cuando llegó la hora santa, yo la veía como respiraba, como con tanta sed, con tanto anhelo, la vi que disfrutó tanto ese momento, con esa paz tan importante. Evidentemente, pues ella es oración, lleva comunión, o sea, vive ella la espiritualidad, pero aquellos tiempos en los cuales yo la veía una mujer tan activa que iba a venir. Y ahorita que hablábamos precisamente de cuidar al cuidador, yo esto siento que es una manera de darle a ella este camino que también ella me dio de espiritualidad. No solamente de amor como madre, sino de haberme enseñado este camino de crecimiento emocional, porque fue gracias a mis padres que yo empecé en el tema del desarrollo humano, desde pequeño, desde que tenía 5 años, recuerdo. Y ahorita que hablas de esto, te agradezco mucho que hagas este comentario porque me haces aterrizar que lo que estoy haciendo con ella, ese podcast, también es parte de esto de mis padres y esto, pero es parte de esto, en la manera de compensarles, en este caso a mi mamá, lo que ella en su momento hizo de llevarnos, de traernos, de cuidarnos, que si no lo hizo bien o no, a mí no me toca decir cómo tendría que haberlo hecho, porque a veces cometemos ese error, ¿no? Claro, Alex, qué bonito, qué bonita pues experiencia nos compartes. Creo que somos modelos. A veces no nos damos cuenta que otras personas nos ven, ¿no? El hecho de que, bueno, tu mamá te cuidó, te enseñó a orar, y ahora tú lo estás correspondiendo. Entonces, qué importante que nosotros también podamos ser ese modelo, que somos el modelo cuidador y estamos enseñando al otro cómo ser un cuidador, Y, cómo acompañar. y disfrutarlo, ¿no? Moni, ¿cómo te quedas hoy? ¿Qué le quieres decir a la gente que te está viendo antes de que te vayas? Quiero que revisen el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos, ahora aquí lo anoté. Desde toque de tiempo. Eclesiastés 4, sí, capítulo 4, es importante que lo busquen y lo lean, porque somos un equipo, no tenemos que estar solos, ¿no? ¿Cómo me siento? Me siento muy agradecida. Me gusta mucho este tema. Creo que también este tipo de interacciones pues también te llena, ¿no? Y te remontan experiencias y dices, es cierto, ¿no? Y si Jesús necesitaba orar y descansar, pues nosotros como oras. Dios Padre le descansa en el último día. Muchísimas gracias. Le damos un aplauso a Moni. Aquí dejaremos contacto para que puedan contactarla. Yo soy Alex, este es Fe y Ciencia. Muchísimas gracias por seguirnos. Este fue el podcast número 4. Nos seguimos viendo y vamos a estar a partir del próximo mes, no este mes. Bueno, no les decimos cuándo, todavía. Hoy vamos a empezar a subir ya 2 capítulos a la semana. Apenas estamos arrancando, pero poco a poco, porque si no, todos nos estamos cuidando a nosotros mismos. Una cosa a la vez. Bendiciones, hasta la vista. Chao, gracias.